Pero no me cuenta ni cuando lo colgó o algo de eso. ¿Bien? Porque ahí sucede algo que yo supongo que lo tendrían que haber pasado porque es, si se quiere, gracioso, pero que da un poco cuenta de la situación de estos pueblos frente al tema de la organización. La mayoría de los reyes y todo, obviamente, eran analfabetos, nadie tenía ni idea. Entonces, también ahí estaba lo de recurrir a la iglesia. Y ahí se ve un poco lo de las costumbres, porque cuando Rolo se convierte en duque, tiene que hacer el juramento de fidelidad al rey, lo que se llama la ceremonia de homenaje. Él queda como vasallo del rey. Y en esa ceremonia él tenía que besarle los pies al rey. Pero como él era vikingo, no se podía arrodillar ante nadie. Entonces le agarró la pata al rey, se la levantó así y le dio un beso y lo desparramó. O sea, fue bastante ridícula la ceremonia, pero bueno, él, digamos, en los papeles cumplió. Pero no se hincó ante el rey y de hecho lo hizo caer. O sea, ¿No lo bautizan a Rolo? Sí. Seguro, se tiene que bautizar. Ahí tenemos otra cuestión. O sea, cuando se van asociando, se van cristianizando a veces por... Yo creo que en uno de los primeros capítulos, cuando ellos hacen un acuerdo con el primer rey al que le arman despelote, Axe, no, ¿cómo es que se llamaba el tipo? Tenía un nombre con dos A. No. Axe o algo así. Al final hacen un acuerdo, qué sé yo, y le dice, bueno, pero yo para hacer acuerdo con ustedes tienen que estar bautizados porque si no, no puedo. Lo cual también habla de cómo la iglesia tenía total influencia y control sobre todo, ¿no? Y entonces lo bautizan a uno, que se cagan de risa ahí en el río, dice, bueno, a ver, yo me bautizo, dijo uno. Y no era Ragnar, creo que era otro. ¿A él lo bautizan? El que está medio loquito le dice cómo se bautizó, sí. Floki, sí, que sí, ellos se ríen. Y se cargan y dicen, sos cristiano, y se ríen total de lo que sea. Claro. Bueno, ese medio loquito, Floki, está tomado de Loki. Loki es uno de los dioses de ellos que era muy jodón, pero que se mandaba uno tras otro y finalmente, supuestamente, Loki va a ser el encargado de que el Valhalla se pierda, digamos, porque en la mitología nórdica los dioses terminan supuestamente en la lucha final contra los demonios, contra los malos, terminan perdiendo. Ellos saben que su mundo en algún momento se va a acabar. Que prácticamente les pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Pipino el Breve, el Sacro Imperio Romano Germánico? Que en realidad el Sacro Imperio Romano Germánico empieza a mediados del siglo X, cuando es coronado Otón. Cuando es coronado Carlomagno por el Papa, Carlomagno el hijo de Pipino. ¿Estamos hasta ahí? Y ella me mira raro. Pero habíamos hablado de Clodoveo y los merovingios. Nos quedamos en la foto anterior. Y sí, pero al principio de todo tiene que haber estado... No, pues esa foto las pasó. Pasa que arrancamos claro con el arte vikingo. No podemos arrancar con el arte vikingo y todo esto. Eso sí, no, eso sí. Clodoveo, la ley sálica, después de Clodoveo, que era merovingio, venían los carolingios a partir de Pipino el Breve, que se convierte en mayordomo del palacio absoluto. Fíjense todos los pequeños, no son reinos porque son todos vasallos, digamos. Bueno, Pipino va a lograr que todo quede como mayordomo del palacio principal de todos los condados, ducados, etcétera, etcétera. O sea, en los papeles el rey era Pipino. Pero como les decía la vez pasada, él tenía que usurpar el trono. Entonces hace un pacto con el Papa y el Papa lo nombra rey, o sea, le da una dinastía, inicia un linaje
que va a ser el de los carolingios. Antes de esto estaban los merovingios por Meroveo, que era el abuelo de Clodoveo, si no me equivoco. Y a cambio, ¿qué va a hacer Pipino? Habíamos dicho, le va a sacar de encima los lombardos al Papa. Pero no solo va a hacer eso, acá está Italia, sino que toda una franja de tierra de por acá se la va a dar al Papa. O sea, el reino espiritual va a empezar a tener también su base material, porque esas tierras le van a permitir cobrar tributo, tener ingresos y qué sé yo cuánto, y no solamente depender de los acuerdos y los tributos que le vayan pagando los diferentes caudillos. Esos estados se van a llamar estados pontificios. Estados pontificios. Y recién cuando se unifique Italia, que va a ser en la segunda mitad, no me acuerdo exactamente cuándo, del 1800. Los estados pontificios van a pasar a ser parte del Reino de Italia, pero creo que inclusive después pasaron a ser parte del Reino de Italia, la verdad que no me acuerdo bien. O sea, duraron hasta prácticamente nuestra época. Eran estados controlados por el Papa. Sí, claro, después con Mussolini hacen un acuerdo y Mussolini les da el Vaticano y todo eso y queda unificada. Sí, la Iglesia y Mussolini tenían unas relaciones bastante interesantes, por lo tanto la Iglesia se cayó a partir de todo lo que hizo Mussolini, su amigo Hitler, su amigo Franco. O sea, ahí no se metían porque eran todos de la misma maceta, por decirlo de alguna manera. Incluso Napoleón, en su avance por Europa, toma los estados pontificios y obliga al papado a liberar a los judíos, que estaban en guetos. Estamos hablando de 1900 y pico. Imagínense la onda del Papa. Entonces, pasa el tiempo, pasa la vida. Carlomagno es coronado rey de los romanos. Todavía no es el imperio romano-germánico, es rey de los romanos. A partir de ahí se empieza a armar el despelote con Bizancio, porque en realidad los romanos, el rey de los romanos era el emperador bizantino. Y a su vez la iglesia acá dependía de la iglesia de Roma. De hecho, en el año 1050 se va a formar el cisma, que va a separar la iglesia de Oriente y la de Occidente, que está separada hasta hoy. La iglesia ortodoxa por un lado, la católica apostólica romana por otro lado. Pero llegando el amigo Otón el Grande, a ver dónde está. Estábamos acá nosotros, en la separación. Bueno, los nietos de Carlomagno van a recibir, acuérdense que todavía tienen esas costumbres medio tribales, o sea, cuando moría el padre repartía todo. Estaba años peleando con medio mundo para juntar un cacho de tierra y después la repartía. ¿Y qué pasaba cuando la repartía? Se empezaban a pelear los hijos para ver quién reventaba a quién, o sea, eso era la típica. Entonces, el hijo de Carlomagno va a repartir entre sus tres hijos el imperio franco. Ahí es como que se va a empezar a dividir, porque le va a dar a Carlos del Calvo el reino franco, a Luis el Germánico la parte de los germanos, el reino germánico, y Lotario se va a quedar con un pedazo del medio y un pedacito de Italia. Como para que le diga algo, le digo el pedazo del medio. Este pedazo del medio
este pedazo del medio queda justo entre lo que hoy es Alemania y lo que es Francia. Y va a ser motivo de disputa hasta el siglo XX. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950 y pico, que se firma el convenio del carbón y el acero, que fue lo que dio origen a la Unión Europea. La región de acá del medio, Alsacia y Lorena, que es donde están el carbón y el acero, se la fueron peloteando entre Francia y Alemania desde que son Francia y Alemania. En una guerra se lo quedaba Francia, en otra se lo sacaba Alemania, en otra eso también tuvo que ver con las dos guerras mundiales. O sea, esa zonita, conflicto, desde aquella época. La cuestión que esto se va a poner bastante fulero y el que va a lograr más o menos unificar la cosa va a ser un nieto que se llamaba Otón, que después se lo conoció como Otón I el Grande. Otón obtuvo la posibilidad de ser elegido rey, de ser nombrado rey porque tuvo una campaña muy buena contra los magiares. Los húngaros venían dándole a Europa masa, pero mal. Y Otón los logra derrotar y los deja ahí más o menos quietos en la zona de Hungría. Luego hacen un acuerdo con el Papa, se cristianizan, se convierten en un reino cristiano con Esteban I. Y ahí medio que las cosas se suavizan. Pero eso le dio un gran prestigio a Otón. Y Otón se hace coronar, ahora sí, en unión con el Papa y de una nueva manera, porque ¿qué pasaba? Parecía que venía viento en popa el sueño de Carlomagno de unificar toda Europa bajo un mismo lugar, digamos, como un mismo estado, como fue más o menos en la época de Roma. Y el Papa, que ya tenía tierra, ya más o menos se habían acomodado, ya había logrado básicamente unificar Europa a través del cristianismo, si bien todavía había muchos líos entre los arrianos y los cristianos, que alguna cosa comentamos la vez pasada, pero con esto él logra que el principal rey de Europa sea cristiano, no arriano, y a partir de ahí va a empezar. Recaredo se va a convertir al cristianismo también, va a dejar el arrianismo, el que estaba en España, el godo, o sea que Europa va a pasar a ser cristiana posta y el arrianismo va volando. Entonces van a ocurrir un par de cosas interesantes. Se va a unificar casi Europa a través de un sistema, digamos, administrativo bastante parecido con el tema de los nobles y todo eso. Y la Iglesia también se va a unificar a partir de derrotar, por así decirlo, al arrianismo. Luego van a haber unas reformas que van a implicar unificar la liturgia, hacer un montón de cambios, digamos, que van a darle más consistencia a la Iglesia, que era un despelote. Y eso va a dar paso a el periodo siguiente que vamos a ver, que es el románico. Porque todo eso va a generar un estilo artístico internacional, digamos. La Iglesia va a salir con los tapones de punta con un programa iconográfico para las catedrales y las basílicas, que va a ser unificado para toda Europa. Se va a unificar la liturgia. Paralelamente, en el siglo IX van a empezar fuerte los caminos de peregrinación, porque se va, entre comillas, a descubrir la tumba de Santiago de Compostela allá en la punta de España. Entonces las peregrinaciones que eran a Jerusalén y a Roma también van a empezar a ser hacia España. Igual esto lo vamos a ver después cuando veamos el románico. Estamos justo en el tránsito, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá estamos hablando del arte carolingio, libros iluminados, que es el arte de la época de Carlomagno, o de la dinastía carolingia. Carlomagno, a pesar de que no sabía ni leer y escribir, le dio mucha pelota al tema organizativo, educativo, etcétera, etcétera. De hecho... ¿Esa es la parte de los flamencos o más adelante? No, los flamencos más adelante. Más adelante, los primitivos flamencos, supongo que te referís,
Son del 1400 más o menos. Acá estamos en el siglo IX, siglo VIII. A Carlomagno le debemos la letra carolingia, que es prácticamente la que usamos hoy en día, la minúscula carolingia. Es una letra más redondita, más legible. Él hizo que se separaran las palabras. Acuérdense que en aquella época escribían sobre los cueros, que era costoso, que era complicado. Entonces, para ahorrar espacio, no había separación entre palabras. Si yo ponía, por ejemplo, Juan Pérez, lo escribía todo junto. De última, se hacía un puntito para separar, pero si no se escribía todo junto. Y había muchas abreviaturas. Por ejemplo, las palabras que terminaban en, qué sé yo, ¿en qué pueden terminar varias palabras? No sé. En sion, canción, nación, oración, qué sé yo. En vez de poner sion, ponían can y una tipo cosita arriba. Eso significaba, y así tenían muchas cositas y derivados que hacían bastante difícil la escritura. Entonces, durante el reinado de Carlomagno, que fue un gran administrador, organizó muy bien el imperio, él va a unificar esa letra y también la va a internacionalizar. Es una letra, es increíble. Yo estuve estudiando algo de paleografía y la letra carolingia es el románico, o sea, es toda redondita. Y la arquitectura románica se caracteriza por el arco de medio punto. Cuando seguimos avanzando en el tiempo, y se desarrolla el estilo gótico, que es el de los godos, acá estamos con los francos, se va a desarrollar otro tipo de letra, la letra gótica. Vieron que es más puntiaguda, y en la arquitectura el arco ojival. O sea, es como que la letra, o sea, como que hay una forma que va expandiéndose a todo, redonda, puntiaguda, es medio. Y anteriormente a esto, que era todo un quilombo, la letra era bastante difícil de leer. Si uno tiene que agarrar y leer un manuscrito del 1200, del 800, del 900, realmente es un parto, porque tenía una forma de escribir muy complicada y muy poco estandarizada. Entonces cada uno hacía la letra como se le cantaba, dependiendo de la región. Era bastante caótico. O sea, la uniformidad de Europa se fue también de alguna manera transmitiendo a la forma de escribir, a la forma de la arquitectura. Esta es la minúscula carolingia, es la letra que usamos ahora, más prolijita, porque nosotros no escribimos tan prolijitas. Claro. Profe, ¿quién fue ahí Pipito el Breve? Pipino el Breve era el papá de Carlomagno. Pipino el Breve era mayordomo de palacio y fue el que medio hizo un pacto y sometió, digamos, a todos los otros mayordomos de palacio a su poder. Entonces quedó, el mayordomo de palacio era como el primer ministro, digamos, lo que sería hoy. Era el delegado principal de cada noble. Él era el delegado principal del rey. ¿Por qué el Breve? Y en los hechos quedó gobernando él, porque el rey era bastante estúpido. El Breve, porque era petizo. No. Claro, en aquella época se usaba mucho. Uno de los hijos de Carlomagno era Luis el Piadoso, después, qué sé yo, en Inglaterra la tenemos a Enrique el Indeciso, Carlos el Gordo. ¿Carlos? El Gordo. ¿Cómo era que decía? El Gordo. O sea, era muy normal tener una característica personal. Había otro que le decían el borracho, que no me acuerdo cuál era, como apellido, por decirlo de alguna manera.
Piensen que el tema de los apellidos acá se había perdido prácticamente. El apellido era el apellido gentilicio, el tribal, y había tanta gente con el mismo apellido y el mismo nombre que obviamente, inclusive fíjense, uno de los nietos de Carlomagno, Salvo Lotario, que de acá viene el nombre de Lorena, el lugar donde él quedó, Carlos el Calvo, Luis el Germánico, adivinen Carlos el Calvo, ¿por qué le habrán dicho Carlos el Calvo? Porque habrá sido pelado el pobre hombre. O sea que los apellidos eran por cómo era. ¿Cómo era? O a veces que todavía se usa mucho de la región o de la profesión. Vieron, qué sé yo, no sé, el presidente de España que estaba otra vez era apellido Zapatero, o hay un apellido Herrero, o del Río, del Monte, qué sé yo. El novio de mi hija, la traducción de su nombre, de su apellido es de la calle. De Straten es el apellido. Claro, sí, pobre, me dice, yo no tengo mucho linaje. Pues yo no le he preguntado. ¿Es de la calle o sea, es de la calle el apellido de él? ¿O la traducción? Claro, él es belga, es de Straten, Ah, que significa de la calle. claro. En cambio, si son con Bon y qué sé yo cuántos, ya son más nobles o... Bueno, me dice, no, yo soy de la calle. No tengo prosapia. Entonces, acá está a donde iba. El Otón se hace coronar en el 962 como emperador, pero acá ya le cambian el nombre y ya arrancan con todo. Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, se unen la latinidad con la germanía, digamos, en un solo imperio bajo la órbita del cristianismo. El acuerdo les vino bárbaro, pero rápidamente obviamente se van a empezar a pelear los reyes, Otón como primerito nomás, con el Papa. Porque acá va a empezar a pasar una cuestión bastante interesante. En todo este proceso que está viviendo la iglesia de reorganizarse, de acomodarse, hay un problemita, porque estos reyes tienen territorios, ya están bastante organizados, ¿y quién se queda con el billete? ¿Qué pasaba? Un noble tenía la potestad de nombrar clérigos. Entonces, si había un terreno ahí que yo le tenía que dar a la iglesia por los pactos que tenía, para que hagan una abadía y tengan sus esclavos, sus siervos o lo que sea, y produzca y produzca y produzca, el Papa no me puede meter gente ahí. Yo la agarro a ella, que es mi amiga, y le digo, te nombro obispa de la Plaza San Martín y te instalás ahí y chau. Entonces eran clérigos, pero sin ningún tipo de formación, sin nada, bestia salvaje. Pero a su vez no podía nombrarse ningún noble sin el consentimiento y el aval del Papa. Entonces ahí se armó un lío unos años después, cuyo protagonista principal va a ser Enrique IV de Francia, porque la Iglesia y Francia van a ser los que van a manejar toda la pelota, de ahí hasta hoy. Que se va a llamar la querella de las investiduras. A ver, ¿quién tiene derecho de nombrar a quién? Si el Papa pone los reyes, o si los reyes ponen los clérigos, o cómo nos organizamos. Eso tuvo un final bastante dramático para Enrique IV de Francia, porque Enrique IV no reconoce al Papa y el Papa los comulga. ¿Y qué pasa? Enrique, al estar excomulgado, queda atado de pies y manos, porque no puede firmar ningún pacto con nadie, no puede nombrar a nadie, porque no tiene el consentimiento divino, digamos. Entonces el tipo quedó ahí solo, sin poder hacer nada, digamos. Así que se fue hasta Roma y estuvo como 4 días arrodillado en la nieve frente a la cosa del Papa para que lo perdone, hasta que el Papa dice, bueno, está bien, te recomulgo, no sé cómo es la cosa. Y ahí más o menos se acomodaron, pero con una victoria por lo menos parcial del Papa. Igual el tema va a seguir. Puede ser que en un momento Francia quiere ser como la base, digamos,
Era la base del cristianismo. Claro, pero o sea, en un momento con Luis XIV, como que estaba en Roma, digamos, y entonces como que quiere quitarle el poder a Roma. Luis XIV. Ajá. Luis XIV, déjame que piense. Luis XIV de Francia. El anterior al de la revolución. 2 antes. Sí. El 16 fue el de la revolución. Mirá, no estoy seguro, pero es muy probable que sí hayan tenido un problema. Sí, empieza a echar a todos los protestantes. Porque Ah, no, ella quería- con el tema de los protestantes sí. Claro, pero La noche de San Bartolomé y compañía, o sea, fue una masacre. Sí, pero porque él estaba, o sea, no es que estaba tan a favor de la Iglesia Católica, pero le convenía en ese momento estar bien con el capellán, digamos, que era el capellán, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El cura confesor, por decirlo de alguna manera, que era el principal de Francia, y creo que su mujer también tuvo bastante que ver, y se armó un toletole bastante importante, y una noche masacraron protestantes como si fueran judíos, prácticamente al mismo estilo. Sí, piensen que en esas guerras entre protestantes y católicos, cada vez que había algún lío se le echaban la culpa a los protestantes, como antes y durante, y después de eso pasaba lo mismo con los judíos. Cuando vino la peste en Europa en el siglo XIV, rápidamente vieron que los judíos no se enfermaban, o se enfermaban muy poco. Pero los judíos, acuérdense que vienen ¿de dónde? De Judea. Costumbres ancestrales que son parte de su religión, como ya hemos visto. Si ellos siempre están recordando con sus rituales su historia. Entonces son tipos que se bañaban mucho, y se limpiaban, y se lavaban las manos, y qué sé yo. Entonces, claro, se apestaban mucho menos. Los otros no se bañaban, o sea, la iglesia recomendaba que como máximo había que bañarse una vez al año, como máximo. Claro, porque la teoría era que cuando uno se bañaba se abrían los poros y por ahí entraba el demonio. Entonces no había que... Claro, apestaban en esa época, bueno, los franceses y el perfume, no es que inventaron el perfume porque estaban al pedo. Bueno, y la francesita también era pintarse más de blanco porque se rascaban las pelucas y tenían todo el mundo en la muñeca. Claro. Sí, claro, entonces estaba la No, sí. Yo supongo que las pelucas también habrán tenido que ver con eso, para poder usar el pelo corto, pero a la vez tenerlo largo. Porque había una tradición entre los merovingios, pasaron la historia como los reyes clinudos o los reyes peludos. Claro, porque había una tradición que venía también asociada al cristianismo o a la Biblia, digamos, de que su fuerza, su valor y qué sé yo, igual que le pasaba a Hércules, no, a Sansón, provenía del pelo largo, entonces no se cortaban el pelo. Inclusive una reina que la habían tomado prisionera con sus 2 hijos, que eran los candidatos a la corona, para que no puedan ser reyes, les iban a cortar el pelo a los 3. Entonces le dijeron, doña, ¿qué hacemos? Los 2 gurises eran chicos. ¿Lo matamos o le cortamos el pelo? Una de dos. Acá no, ustedes no pueden ser reyes bajo ningún aspecto. Y la mina dijo, chao. Si me van a cortar el pelo, no. Mátennos a los 3, no hay ningún problema, pero a mí el pelo no me lo cortan. Claro, es una cuestión casi... El pelo es una cuestión interesante. Bueno, vieron acá cuando hubo en el siglo XIX, Belgrano y compañía, el motín de las trenzas, cuando le obligaban a los del ejército, ¿quién eran los patricios? Creo que lo usaban coleta, trenza. Y Belgrano se le antojó que se tenían que cortar para que tengan el pelo corto, qué sé yo, y se amotinaron. Masacraron unos cuantos ahí para que se corten las trenzas, ¿sí? Es todo un tema. Los indios en la Segunda Guerra Mundial también, en Vietnam, tenían un tema con el pelo, pero bueno, de eso vamos a hablar el año que viene, mejor porque si no terminamos más con esto. Entonces, con Otón hay como una especie de tratar de renacer y reacomodar el reino, porque con Carlomagno había estado todo espectacular.
unificó el reino, lo expandió, armó una administración bárbara, pero económicamente decayó un poco. Aparte piensen que más o menos en el siglo VIII pasan dos cosas interesantes. Entra a caer gente, donde tenemos un mapa de Europa, no tenemos mapa de Europa, tenemos que irnos hasta allá arriba. Acá. Les decía, por el este, los magiares, que son los húngaros. Yo me acuerdo cuando era chico, que existía el correo y las estampillas y que se mandaban cartas en vez de email. Coleccionaba estampillas y tenía una que a mí me encantaba porque era rarísima para mí, de Hungría. Y decía Magyar Posta, la estampilla. O sea, correo húngaro, digamos. Ellos todavía se reconocen magiares. Por acá abajo, lo que llamaron ellos sarracenos, que serían los árabes, que entran por España y arman, ¿se acuerdan? El califato de Córdoba, Al-Andalus, con la dinastía Omeya. Y por acá arriba cayeron Rolo, Ragnar y compañía, que se acuerdan que hablamos que al final le habían dado este pedacito que es lo que hoy se conoce como Normandía, para que frene los otros vikingos y deje el pobre rey Carlos de saquearlo cada vez que se le cantaba. Cada vez que se aburrían iban y saqueaban Francia, así como Pancho por su casa. Y todos estos entraron a full, no es que entraron a la costa nomás. Los únicos que fueron frenados acá por Carlos Martel, ¿se acuerdan que lo mencionamos? El papá de Pipino el Breve, que gracias a ese enfrentamiento en la batalla de Poitiers, el tipo dice hay que darle más pelota a la caballería y organiza la caballería y a cada, no sé si lo mencionamos eso, supongo que sí, a cada amigote, como tener un caballo era carísimo, a sus principales amigotes le fue dando tierras grandes con ciervos y todo eso, a cambio de que con esa guita una parte le den el diezmo a él y otra parte mantengan un caballo. Entonces cuando había que hacer una leva, digamos, una guerra, él contaba con caballeros. Digamos que ahí también es otro de los orígenes del feudalismo, ese reparto y ese poner gente a cargo de tierras que cobra tributo y con ese tributo mantiene el caballo y le da un poco al rey. El tema del vasallaje, digamos. Pasa que en esta época es difícil controlar todo. ¿Se acuerdan que decíamos que no había caminos, que estaban todos muy aislados? Pero Carlomagno tenía un poder de liderazgo y le tenían un respeto que le hacían caso. Carlomagno, el hijo de Pipino, el nieto de Carlos Martel. Entonces logró armar el imperio. Cuando él muere, los hijos no. Se empezó a desarmar todo y con toda la caída de gente que venía de todos lados, Europa se complicó. Una cosa que nos va a dejar toda historiada es una sarta de castillos por todos lados, porque tuvieron que fortificarse hasta las pelotas. Y ahí tenemos otra causa del feudalismo. Un lugar seguro donde toda la gente pueda refugiarse. Entonces el señor decía, bueno, vos me das un diezmo y yo a cambio, si no te ensarto para que vayas a pelear, te podés refugiar, o por lo menos tus gurises y tu mujer, en el castillo que es de piedra, y es más complicado que lo tomen. ¿Alguien me está por preguntar algo? Sí, yo, porque no me quedó claro cuál era el parentesco entre Carlomagno y Otón I, pero... Claro, Otón I es posterior a Carlomagno. ¿Pero era el hijo, digamos? No. Varias generaciones después. Pero de la misma... Como 4 o 5. Sí. Son los que van a terminar organizando el reino de Francia. Pero en la época de Otón todavía tenemos a Francia y Germania, o sea, los francos y los germanos todavía bastante unificados.
aunque Otón ya tiraba más para el lado germánico. Por eso el imperio se va a llamar Sacro Imperio Romano Germánico. Los francos no figuran ahí. ¿Se acuerdan que esto había quedado dividido en tres? Lotario, Carlos el Calvo y el otro, el germánico era. Entonces ahí como que se empieza a dividir un poco la cuestión entre francos y germanos. Y siempre van a estar medio de punta. Igualmente los francos van a estar mucho más de punta con los ingleses, hasta el siglo XX prácticamente, casi principio del siglo XX. Se van a pelear durante 800 años, así, En parte, en buena parte, por el tema, ¿se acuerdan que habíamos visto de Normandía? Que era de los normandos, que eran los vikingos, que se habían asentado acá y que por H o por B, o sea, quedaron franceses, vasallos del rey, y que cuando llegan al trono de Inglaterra empiezan las peleas, a ver quién es el rey de Inglaterra y Francia, si el de Inglaterra o el de Francia. El que era de acá no le quería pagar vasallaje al rey de Francia porque ahora también era rey. El rey de Francia decía, yo soy reino de Francia y de Inglaterra. Bueno, y ahí empezaron los despelotes y duraron, esa es la famosa guerra de los 100 años. Bueno, fue una de las tantas. Pero bueno, fíjense que básicamente lo que hemos visto todo este tiempo acá, abajo de los rayones míos. Se acababa. El arte otoniano, Otón el Grande. Fíjate que Carlomagno es nombrado emperador de los romanos en el 800 y en el 962, 150 años después, es nombrado Otón. Es como 3 hijos después, sería como bisnieto o algo por el estilo, o tataranieto. Esperen que voy a sacar un poco de rayas. Bueno, acá vemos un poco del arte otoniano, que también, como les decía, al igual que Carlomagno, Otón quiso darle bastante pelota al arte y la cultura. Se fundaban muchas abadías por todos lados, se armaban bibliotecas con copistas. Esa imagen, ese bajorrelieve que está ahí, lo tenemos en el trabajo para hacer el sujeto sobre los niños, pero no sé bien qué representa ahí. Porque no sé si son niños o qué son eso. No, estos son emperadores, Otón y Teófano, y este es Dios, que los está como bendiciendo. O sea que no son niños, muy mal profeta. No son niños. Sí, porque ella lo puso como una obra de los niños. Eso te me habían comentado, lo de la infancia. Sí. Claro, no son niños. Lo que pasa es que fíjense que acá hay una influencia del arte oriental, del arte egipcio, qué sé yo. El tamaño jerárquico, digamos. La persona más importante, más grande. Fíjense que en el arte bizantino habíamos visto que se usaba la isocefalia y a lo sumo era más grande porque tenía la aureola o una corona, pero ahí nomás. En cambio acá se va como más atrás en la historia y retoman esa tradición de hacer las figuras más importantes, más grandes, que la veíamos muy clarita en el arte egipcio, el faraón gigante y los negros eran allá chiquititos que parecían gurises. Acá pasa exactamente lo mismo, solo que con más realismo. Pero fíjense cómo se van mezclando. Lo cual no es raro, porque la teología romana, cristiana romana, va a venir básicamente, o va a ser estructurada en la escuela de Alejandría, que estaban los egipcios en la época de los Ptolomeos. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado cuando vimos Egipto vimos que la última dinastía fueron los Ptolomeos? Una vez que muere Alejandro Magno, que había conquistado Egipto, sus generales se reparten en el coso y a Ptolomeo le tocó Egipto. Y Cleopatra era de la dinastía tolemaica, digamos. Y ahí, en esa época, él le da mucha pelota a Alejandría, y Alejandría se convierte en la ciudad de Europa y Oriente. O sea, era más importante que Roma, tenía la biblioteca, era sede del conocimiento, de todo. Y ahí habían encontrado unas Biblias o algo por el estilo que estaban escritas en hebreo y nadie sabía traducirlas en la biblioteca. Y ahí es donde, ¿vieron que la Biblia que nosotros tenemos se la conoce como la Biblia de los 70? O la Reina Valera. La Biblia de los 70 es porque llamaron 70 sabios
judíos que se instalaron ahí y ya se quedaron, para que traduzcan 70 veces la Biblia, digamos. Cada uno la tenía que traducir por su cuenta, individualmente. Entonces después comparaban, y según dice la leyenda, todos habían escrito exactamente lo mismo. Entonces ahí quedó una buena traducción al griego de la Biblia. Y ahí, con la venida de estos muchachos y luego el advenimiento del cristianismo, se va a formar lo que se llama la Escuela de Alejandría, que rivalizaba por cuestiones teológicas con la escuela de Antioquía, mucho más oriental. La de Alejandría era griega de arriba abajo, por eso el cristianismo está tan lleno de elementos paganos. Por ejemplo, el uso de imágenes. En la de Oriente, en la antigua, no. La que es más ortodoxa, por decirlo de alguna manera, las imágenes, bueno, como en el caso que hablábamos la vez pasada de tu iglesia, no usan imágenes, pero la católica enseguida agarró las imágenes. Vengan para acá, si sirven bárbaro para explicar las cosas. Y no tenían ningún problema, a pesar de lo que dice la Biblia, de representar la divinidad. Porque piensen, esto es interesante, cómo las cosas se fuerzan y se acomodan de acuerdo a los tiempos. En Hechos de los Apóstoles se menciona que Dios, bueno, no harás imagen, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, ¿en qué lugar Dios prohíbe exactamente no hacer imágenes? A ver, los que son católicos tienen que saber, o cristianos por lo menos. No, judíos también, porque es lo mismo. ¿Ningún lado? Ningún lado. ¿Sí? El segundo mandamiento. Adorarás a Yahvé tu Dios sobre todas las cosas. No harás imágenes de nada que se te ocurra, ni figuritas, ni nada de dibujitos. Y de ahí siguen los mandamientos. Los 10 mandamientos, en realidad, cuando a nosotros nos lo enseñan, a uno lo guardan abajo del mantel. Porque es el segundo mandamiento, ¿no? O sea, miren lo importante que es. No te vas a hacer imagen. Y sin embargo, en los 10 mandamientos no figura. Santificarás la fiesta, honrarás a tu padre, no desearás a la mujer de tu prójimo, y no me acuerdo cuánto más, pero ese vieron que no figura por ningún lado. Fue ocultado. Yo no me he tomado el trabajo de ver bien los 10 mandamientos de ahora, porque algunos lo deben haber desdoblado en 2 para que de 10, porque si no nos queda 9. Pero si uno lee el Antiguo Testamento va a ver que los 10 mandamientos son eso. Capaz que uno era no matarás ni robarás. Claro, por eso algunos lo habrán desdoblado, habrán inventado algo para que dé el número, pero en la Biblia están los 10 mandamientos y el segundo es que no te vas a hacer imagen. Bueno, estos como estaban adaptados al esquema romano y los griegos y romanos usaban las imágenes y al contrario, sus dioses estaban permanentemente siendo representados y qué sé yo cuánto, o sea, los humanizaban. ¿Y cómo nos asociamos con esta gente? No podemos no permitirle, porque ya están acostumbradas, porque es una tradición milenaria, más sí, le mandemos imagen. Y de paso, nos separamos un poco más de los judíos. Acuérdense que en aquella época separarse de los judíos era despegarse fundamental. Porque los judíos eran mala palabra, se habían revelado 500.000 veces hasta que con Adriano se pudrió y los echó toda la mierda hasta de la propia Judea. Y hasta le cambió el nombre a Judea, le empezó a llamar Siria-Palestina. Pero bueno, volvamos acá, y este es Otón II y Teófano, siendo bendecidos por Dios, un bajo relieve probablemente de marfil. Otón, 2, sí. Y la propia. Ahora, fíjense una cosa interesante, a pesar de todo, ratatá, y de que no está acorde 100% con el arte bizantino, en otras cosas sí. Fíjense, por ejemplo, que la simetría es fantástica. El fondo también es bastante nada. La frontalidad. Los pies en B. Los pies en B. Bien. Vieron que con el trabajo agarramos las cosas. ¿Pero qué tiene esto que no permitía el arte bizantino? El volumen. ¿Volumen? Ah, claro.
volumen. Cuando venga el periodo románico, el volumen se va a empezar a utilizar, pero en forma de relieve. No se van a animar a hacer esculturas exentas, como se llama, así de bulto completo. Pero van a empezar con relieves muy chiquitos y después van a ver que lo van agrandando hasta que se terminan desplegando la pared. Claro, que tiene, ¿no? Llegando al gótico, la figura ya... No le des la espalda nomás. Claro, la figura ya se sale de la pared. Igual eso va a marcar una tradición, que recién la va a romper Miguel Ángel cuando haga una figura para ser observada 360. Porque antes hacían la escultura de bulto, pero la hacían frontal, todos así o así o así. En cambio Miguel Ángel va a ser el David con una parte atrás, la mano, para hacer recorrido, para no estar contra una pared. Porque antes en la escultura la ponían contra la pared, o cerca de la pared. Esta la van a poner en el medio de la plaza, entonces va a tener otra dinámica, otra composición. Y finalmente, la otra fuente de la que va a beber el arte cristiano europeo es de las fuentes árabes. Esto era el califato de Córdoba. Fíjense que han tomado prácticamente todo y quedan solamente los reyes góticos en el norte, en unos reinos bastante diminutos. Acá está el reino franco. El condado de Barcelona era la marca de España, o sea, acá terminaba el reino franco y se protegía con estos territorios de los árabes. Y fíjense que entre tantos reinos, porque estos reinos se van a unir, se van a desunir, depende, los hijos reparten, después se pelean entre los hijos y se vuelven a unir cuando uno mata a todos los otros hermanos y qué sé yo cuánto, pero tenemos reinos que para nosotros son bastante importantes, el reino de León y el condado de Castilla, que luego se va a convertir en reino, y en un momento ahí va a haber una reina que se va a llamar Isabel, y acá va a haber un rey que se va a llamar Fernando, que se van a casar y van a pegar la gran expansión. En la época esta los árabes ya venían retrocediendo y van finalmente a expulsarlos, a los árabes con la toma de Granada, que fue el último lugar. Y aparte, van a tener una hija, Juana, la loca, a la que van a casar. En realidad de loca no tenía nada, sí, pero bueno, sufrió la política en carne propia, digamos. Quería ser católica, no, pobre Juana. La van a casar con Felipe el Hermoso, que era el heredero de la corona de los Habsburgo. Y ahí España y todo esto va a quedar bajo, hasta Bélgica, Holanda, todo eso va a quedar bajo un mismo reinado. Y encima le van a descubrir América. O sea, van a tener el imperio más grande de Europa y América. Que en la época en que la descubre Isabel, América no existía, porque cuando la descubrieron no se dieron cuenta de a dónde habían llegado ni qué es lo que tenían entre manos. Habían dejado 3 o 4 milicos ahí para que custodien, pero no le dieron mucha pelota. Recién cuando a uno se le ocurrió explorar un poco y entraron a encontrar oro y cosas, ahí empezaron a abrir el ojo, pero al principio eran los indios nomás que estaban ahí, re macanudos y chau. Hola. Entonces, el arte árabe, que estuvo 800 años, el califato en España, o sea, lo que nos ha dejado la tradición árabe a nosotros es todo. Inclusive hasta en el lenguaje, en el idioma español, piensen que todas las palabras que empiezan con al y buena parte de las que empiezan con a son árabes. Almohada, aljaba, almohadón, alquimia, el algoritmo. ¿Se acuerdan que les decía? No les decía porque con ustedes no lo hablamos, pero el califato de Córdoba fue la civilización más esplendorosa que hubo, no sé si en la tierra, pero porque tenía que competir con los mayas, con los hindúes y con los chinos, pero fue una cosa impresionante, porque ahí convivían judíos, cristianos y musulmanes, y ahí se mezclaban, como le daban una pelota bárbara al conocimiento, al arte, la poesía, etc. O sea, todo. Y una cosa que nos legaron los árabes fue la matemática. Había un matemático muy famoso
que se llamaba al-Khwarizmi, y de ahí viene el algoritmo. Es como una castellanización de su apellido, que es otra palabra, fíjense, también que empieza con algoritmo, que viene de la tradición árabe. Entonces acá vemos algunos elementos cristianos, por ejemplo una patena, el arte mozárabe es el arte de la gente que era cristiana y vivía en la zona donde estaban los árabes. Lo mismo que el mudéjar es el arte de los árabes que influyó en los cristianos. Más que las miniaturas, lo que caracterizaba a los árabes, que sí hacían palacios espectaculares, qué sé yo, era no usar la imagen, porque ellos no son muy tradicionalistas en eso, son como como ustedes, no usan la imagen hasta el día de hoy. Sí, la caligrafía y la lacería, qué sé yo, en la decoración de sus palacios, que hacen esos trabajos con yesería que son para caerse de espalda. La vestimenta también La vestimenta. La ropa también. Fíjense, ahí me pasé dos cosas. Esto es típico de la caligrafía y estos trabajos de lacería. Lo vamos a encontrar mucho en el arte y sobre todo en la arquitectura cristiana. Las techumbres, por ejemplo, hechas con este tipo Debe ser hermoso ver de cosas. eso. Sí, son increíblemente increíbles. Y acá está la Jama de Córdoba, que es una cosa espectacular. O sea, ellos sí que desarrollaron, mientras todos los otros se cagaban a palo y andaban ahí casi que tapados con un cuero, estos estaban allá, en la cúspide de todo. Es hermoso esto porque piensen que están en Europa, están en España y de alguna manera recrean su desierto, sus palmeras, ¿no? A través de la arquitectura. Tienen unas historias muy lindas alrededor de eso. Y toda la historia también del califato atravesado por historias de amor y cosas por el estilo. Inclusive uno de los Abderramán, hubo 3 Abderramán o 4 que eran los califas, los sultanes, no, califas, era un califato, el sultanato vino después con los turcos. Que yo no me acuerdo si era Abderramán primero o segundo, que tenía una disputa con un clérigo católico. Y esa disputa implicaba que lo que pensaba el clérigo era blasfemo para los árabes. Y el clérigo quería ir al califato a hablar con el califa para explicarle su postura. Y el califa lo conocía muy bien y lo admiraba porque era un tipo brillante, no coincidían en eso. Pero el tipo decía, si este me habla y blasfema delante mío, yo tengo que matarlo. No, es así, es la ley, no puedo hacer otra cosa. Entonces el tipo se pasó la vida pidiendo hablar con el califa y el califa se pasó la vida diciéndole, no lo voy a recibir, para no tener que matarlo. Porque lo admiraba tanto que parecía un desperdicio matar a un tipo nada más que por una cuestión de esa. No, gente muy copada, todos poetas y... Sí. Entonces, resumiendo, ¿nosotros a qué hora tenemos clase? Estamos bárbaros. Pero no tuvimos recreo. Estamos más bárbaros porque yo en 5 o 10 minutos, pero hago un resumen espectacular. No, resumiendo, digamos, lo que más o menos hemos visto es un montón de pueblos que fusionaron su arte con el arte bizantino que ya vimos, para que con el tiempo, o sea, ya en el siglo X, en este nuevo estilo que les digo, unificado, la mezcla de todo eso dé como resultado una imagen característica que va a ser la imagen románica del románico y que va a ser internacional. O sea, ya en España, en Francia, en todos lados, en Italia va a estar la misma imagen, los mismos programas iconográficos, con los mismos dibujitos,
en todas las catedrales, en todas las basílicas que se vayan construyendo en la época en Europa. Y hemos visto cómo, a partir del origen, digamos, de todo este periodo, allá cuando vamos a volver al mapa de Europa, cuando cae el Imperio Romano y todos estos pueblos, ya sea que venían de afuera o que algunos, como dijimos, estaban federados ya con los romanos, medio romanizados, qué sé yo cuánto, pero bueno, lo que los romanos llamaban los bárbaros, fueron poco a poco copando territorios y al principio armando pequeños reinos, pequeños territorios controlados por un caudillo, luego pelea va, pelea viene, empezaron a surgir caudillos que fueron aglutinando, como el caso de Pipino, como el caso de Carlomagno, como el caso de Otón, como el caso de los godos, pero bueno, los godos duraron hasta que llegaron los árabes lo hicieron percha y los mandaron a este pedacito de acá, que como vimos era lo único que había quedado de lo que sería la Hispania romana, aunque después se van a recuperar, pero ya llegando a en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, fue la expulsión de los moros de Granada, que hay una historia muy linda también. Cuando se va el último rey de Granada, cerquita de Granada hay como una colina que se llama el Paso del Moro, porque por ahí se fue el rey de Granada con su corte a otra tierra donde él se iba a instalar porque lo habían echado de los reyes católicos. Y cuando llega arriba de ese cerro, mira por última vez Granada y llora por lo que había perdido. Y en la corte iba su madre, que parece que era una mujer bastante brava. El llanto del moro se llama el paso. Y le dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Así nomás, lo acabó. Y ahí se fue llorando el moro lejos de su Granada. La cuestión es que todos estos pueblos que entran y que son, si bien como dijimos, germanos, básicamente todos primos, por decirlo de alguna manera, no eran todos iguales, y fueron mezclándose, fusionándose, unificándose alrededor de la estructura que les dio la Iglesia cristiana en la parte administrativa y en la parte religiosa, que eran prácticamente la misma cosa. Entonces vamos a llegar al siglo IX, X, con una Europa que, si bien se siguen peleando y matando entre todos, pero básicamente con las mismas reglas y la misma estructura, porque ahí, como decíamos, se fue formando lo que llamamos feudalismo, que es la organización social que va a caracterizar al resto del medioevo hasta la época de la Revolución Francesa. Se empezó a armar acá, con restos de costumbres romanas, con los caballeros de Carlos Martel, y varios elementos que fueron conformando una manera de organizarse social, de vincularse socialmente y una pauta cultural nueva, o más o menos novedosa. Y esa pauta cultural, como decíamos, se va a expresar en un nuevo arte, en una nueva liturgia religiosa, en nuevas costumbres, en todos los aspectos algo va a cambiar porque la pauta se modifica. Al modificarse los vínculos sociales, las pautas de relación, se modifica todo lo otro, se tiene que armar una nueva ideología. Pensemos que acá la pauta básica para obtener los medios de producción, o sea, los medios de vida y de reproducción, va a ser el sistema feudal. El siervo, el vasallo y el señor. Van a ser los tres elementos, o dos elementos, que van a caracterizar eso. Y también otro elemento que no va a participar en la producción, pero que sí que va a comer de ella, va a ser la iglesia. Se va a conformar lo que se llama la sociedad estamental, o la ciudad de Dios, tomando como base a San Agustín. Ya lo vamos a ver. San Agustín plantea, y todo el mundo planteaba en esa época, que Dios había establecido que tenía que haber tres tipos de hombres con tales roles sociales y que eso tenía que quedarse así, porque ya venía el nuevo reino de Dios y el juicio final.
Acuérdense que en el Apocalipsis dice que 1000 años después de escrito el Apocalipsis se iba a hacer la segunda venida de Dios. Y era más o menos por esta época. Así que todo el mundo decía, en el año 1000, chao, se acaba el mundo. Iba a durar 13 años más después porque no sé qué pasaba en esos 13 años y ahí se acababa todo. Pero estaba todo el mundo ya pensando que se acababa el mundo. Eso también va a generar toda una conciencia, ¿no? Y lo vamos a ver en el arte, el misticismo y la solemnidad y la famosa época oscura, que la oscura no tuvo tanto, pero bueno. Igual no va a durar mucho, porque lo que va a pasar es que va a venir el año 1000 y no va a pasar nada. Entonces va a haber que cambiar de nuevo toda la teología, las imágenes, etcétera, etcétera, para adaptarla a un mundo que no se acaba. Porque acá la onda era a quedar bien con Dios a toda costa porque se acaba el mundo. Entonces, donale cosas a la iglesia, cuando te mueras querés de la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando el mundo no se acaba, ¿qué le pongo de excusa para que me sigan garpando? Sí, el problema del fin del mundo ha sido un problema siempre. Bueno, habrán visto cuando vino el año 2000 que también se acababa el mundo, que se iban a explotar las computadoras y que los mayas y bueno, la mitad de ustedes en el 2000 capaz que ni existía. En el 2012 fue peor. Ah, los mayas eran en el 2012, claro. Pero bueno, más o menos por ahí. Y no se acaba. Y el primero que dijo que se iba a acabar el mundo ya, fue Jesucristo, que dijo, en mi generación viene la segunda venida. O sea que Pablo de Tarso decía, vendan todo, no se casen, no tengan hijos, porque ya se acaba. O sea, ¿qué sentido tiene? Y así vienen desde... pero después del año 1000 se la ingeniaron para no tener que decir más que se viene el fin del mundo. Díganme igual si en 5 años se acaba el mundo. Si Mismo esfuerzo, Claro, o sea, había nada más que rezar y rogar porque Dios me acepte en el reino y no quede del lado de los del infierno. O sea, esa era la idea. Y lo vamos a ver clarito en los programas iconográficos. Hacen un eje total en el Apocalipsis. Todos los programas iconográficos, la principal parte es el Apocalipsis, el fin del mundo, el juicio final. Y ahí vamos a ver todos los elementos que se van manejando hasta el periodo gótico que, como decía, ya otra onda. Se acaba la época oscura y empieza la época luminosa. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Así que no sé si más o menos queda claro. Acá se produce un montón de despelotes, fusiones de gente, hasta que más o menos se estabiliza todo. No ya bajo un poder central como fue en la época de Roma, pero sí con muchos poderes, pero que tenían más o menos los mismos reglamentos. Entonces se mataban, pero siguiendo los mismos reglamentos. No es que se organizaron y dejaron de pelearse, qué sé yo. La guerra siguió y sigue hasta hoy. Y va a seguir. Porque ha sido, fíjense, la principal pauta cultural desde tiempos inmemoriales en Europa y Asia. Si hablamos de los romanos, si hablamos de los griegos, si hablamos de los persas, si hablamos... y seguimos para atrás, salvo en el Egipto que vimos el año pasado, el resto se ha manejado para ver qué le afano a uno o cómo lo hago tributario al otro. Todos los imperios se han basado, obviamente, en eso. Y es la pauta cultural que se nos transmitió y que vemos como natural y aparte como la única forma posible de vínculo. Para nosotros esa forma es la que es naturalmente porque así fue siempre, lo cual es un bolazo, ahí estamos con la reedificación, pero en esta parte del mundo sí que tiene unos cuantos años, desde el Neolítico en adelante prácticamente que ha sido así, en vez de cooperar ha sido todo lo contrario, reventar al otro o hacerlo tributario. Fíjense que inclusive nosotros hasta en nuestra imaginario, cuando hablamos de los grandes hombres, siempre han sido hombres que han sido militares. Estábamos hablando recién de Torres el Grande, Alejandro el Grande, Carlos Magno, o sea Carlos el Grande, todo, Napoleón, todo.
Y todos estos tipos que acabo de mencionar, ¿quiénes eran? Grandes hombres, Julio César. Eran grandes saqueadores, ladrones, violadores, asesinos. Que era la época en que se vinculaban en esa época. No digo que hubieran podido hacer otra cosa, capaz que no, o capaz que sí. Pero bueno, era como vivía en esa época. Pero ahora todavía lo seguimos teniendo. Decimos, no, la guerra no, pero a ver, qué grande Julio César, reventó a los galos, reventó. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Sí o no a la guerra?